los huesos, los músculos y las articulaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, hay un montón de cuestiones importantes que aclarar aquí sobre este conjunto de órganos en cuanto a su clasificación, a su constitución, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues, las preguntas que les hacen en el examen de admisión al respecto son bien simples en realidad, pero pues ya saben que me gusta que ustedes tengan el entendimiento profundo sobre el tema. Así que les voy a pedir que estén muy atentos el día de hoy porque vamos a estar tocando muchos aspectos importantes mm, sobre este conjunto de órganos. ¿Sí? Repito, no tanto para su examen de admisión, van a ver que las preguntas son bien simples, pero sí hay cosas que quiero que queden bien claras para que logren entender la constitución, como les decía, y el porqué de la unión de estos órganos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar con la definición. El sistema locomotor entonces está compuesto por, como les decía, tres conjuntos de órganos: el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular, cada uno de ellos pues caracterizado por cuestiones histológicas que nosotros tenemos que diferenciar. Vamos a ver que están perfectamente bien definidas y perfectamente bien diferenciadas tanto anatómica como fisiológicamente, ¿sí? Entonces, en cuanto a su estructura y su función, están bien diferenciados todos. Entonces, gracias a todos estos, nosotros veremos que podemos realizar movimientos entre las articulaciones que se forman entre ellos y también desplazamiento, o sea, es cambiar de posición, no solamente mover una estructura y ya. Gracias a esos movimientos podemos también realizar un desplazamiento. Y bueno, para no atorarnos más con esto, es simplemente la definición. En un momento ustedes van a ir poniéndolo todo junto y van a ver por qué la función de todos estos órganos es el movimiento. Entonces, vamos con el esqueleto y aquí está la primera aclaración que les quiero hacer. El esqueleto es un conjunto, ojo, no solo de huesos, sino también de cartílagos. Entonces, los que ya vieron histología, vieron que el hueso, pues es básicamente cartílago, ¿verdad? El hueso está hecho de fibras de colágeno longitudinales que pues terminan osificándose, terminan pues depositándose sales inorgánicas sobre esas fibras de colágeno para formar una capa externa gruesa y resistente, que es precisamente el hueso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que tengan bien claro en este momento, que el esqueleto no es solamente huesos, ya lo vamos a ver, son también cartílagos y estos cartílagos pueden o no osificarse durante el transcurso de nuestro ciclo biológico. Hay algunos que se osifican completamente y hay otros que no. Hay algunos que se osifican al inicio del ciclo biológico, quiere decir durante nuestro nacimiento, o hay algunos que se van osificando a medida que vamos madurando. Entonces, no son solamente, el esqueleto no es pues solamente huesos, el esqueleto también comprende una gran cantidad de cartílagos, ¿sí? Entonces, huesos y cartílagos. Para su estudio de manera general, muy general, lo vamos a clasificar en dos. Lo vamos a clasificar como el esqueleto axial, como lo dice el nombre, el que forma el eje de nuestro cuerpo. Y ahí nosotros vamos a encontrar estructuras anatómicas como la cabeza, el cuello y el tronco. ¿Sí? Y de esas estructuras veremos que se ramifica el esqueleto apendicular. Entonces, este esqueleto apendicular, otra vez, como lo dice su nombre, comprende a los apéndices que se ramifican de este eje. Quiero decir, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? Aquí también hay que hacer una aclaración importante. Bueno, dos de hecho. Antes, en la literatura menos actualizada, se les llamaba extremidades. ¿Sí? Por ejemplo, a los brazos les decían extremidades superiores, a las piernas extremidades inferiores. Ese término se ha preferido cambiarlo por miembros. ¿Sí? Entonces ya no digan extremidades para referirse a los brazos, a las piernas, porque en realidad las extremidades pues serían los dedos, ¿sí? Los que se encuentran en la porción más distal. En un momento voy a ir platicando de esos términos que vamos a utilizar, ¿sí? Pero entonces ya no les llamen extremidades, las extremidades serían los dedos en todo caso, ¿sí? Entonces, miembros superiores e inferiores. Y la segunda cuestión que quiero aclarar aquí es que
El esqueleto apendicular, pues sí toma en cuenta los miembros, pero también a las cinturas de las que se ramifican. Entonces, miembros superiores se ramifican de la cintura escapular y miembros inferiores de la cintura pélvica. ¿Sí? Porque vamos a ver que la cintura escapular y la cintura pélvica se encuentran ambos a nivel del esqueleto axial. Lo vamos a ir viendo en un momento que avancemos. Pero como son el punto de ramificación, pues se clasifican también como parte del esqueleto apendicular. ¿Sale? Entonces, esqueleto axial, pues el que forma el eje del cuerpo, ¿sí? El que forma a la parte central de este esqueleto. Y esqueleto apendicular, bueno, pues las ramificaciones que surgen de este esqueleto axial junto con sus cinturas, junto con sus puntos de ramificación. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a ir viendo en un momento, chicos. Ok, entonces, ojo con esto. Recuerden, muchachos, que todo esto que estamos viendo aquí lo van a tener más tarde en su grupo, se los voy a publicar ahí, les voy a poner la presentación, pero también tomen en cuenta que las anotaciones que estoy haciendo, todo esto que estoy resaltando, no se queda, ¿sí? Entonces, si quieren tomar capturas o fotos, háganlo, no se atoren ahorita transcribiendo esto para hacer el apunte, ¿sí? Ahorita pongan atención. Si es necesario, tomen una captura o una foto o hagan notas rápidas, pero no se me atoren transcribiendo esto, ya saben que lo van a tener después. Bueno, vamos pues a lo que sigue. Eh, los huesos, chicos, como ya les había platicado, si ya vimos histología, todos los que ya vieron histología, ya saben que el hueso, pues a pesar de que lo podemos percibir como una estructura estática, en realidad es muy dinámico, es un tejido vivo, ¿sí? Un tejido que tiene un metabolismo muy activo. Parece que pues ya no hace nada en realidad, más que darle soporte al cuerpo, ¿verdad? Pero se está regenerando constantemente, ¿sí? Y además ocurren reacciones químicas bien importantes en el interior de nuestros huesos. Entonces es un tejido vivo, un tejido muy dinámico, ¿sí? Que lleva a cabo un metabolismo también bastante complejo. Entonces, nada que ver con que sea una estructura estática. Pues ya habíamos platicado, ¿no? Que es un tipo de tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Tejido conjuntivo especializado óseo y se caracteriza por ser duro, rígido, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque platicábamos que su matriz inorgánica, matriz extracelular inorgánica, consiste en, pues precisamente, sales inorgánicas, ¿verdad? Entonces esas sales inorgánicas, pues no son otra cosa más que el fosfato de calcio. Entonces ese fosfato de calcio se deposita sobre el hueso, sobre las fibras de colágeno, pues sobre el cartílago, y va formando una capa rígida que le da su estructura al hueso. Sí, es muy especializado, decíamos, lleva a cabo un metabolismo bastante complejo, ¿sí? Y compone, ojo, compone la mayor parte del esqueleto, ¿sí? La mayor, no es que sea solo hueso, recuerden, es la mayor parte, porque otra parte va a estar formada de cartílago. Bueno, en el adulto, el hueso va a tener las siguientes funciones. Primero que nada, soporte para el cuerpo, ¿no? Es la base de nuestro movimiento. O sea, el músculo lo vamos a ver más adelante, ¿no? El músculo es el que lleva a cabo el movimiento por medio de la contracción de sus fibras de actina y de miocina. Eso ya lo sabemos. Entonces, el que provee de movimiento, el que provee de movimiento al cuerpo es el músculo. El hueso simplemente va a servir como un soporte o como una palanca para el hueso, para el músculo, perdón. Porque tomen al músculo como un conjunto de cuerdas que se estiran, ¿sí? Porque finalmente es eso. Recuerden que las fibras musculares son células alargadas, que su citoesqueleto consiste pues precisamente en filamentos de actina y de miocina, ¿verdad? Que se contraen, es decir, que se jalan o que se relajan para permitir movimiento. Entonces, si no fuera por el hueso, lo único que podríamos hacer sería contraer el músculo para empujar hacia una dirección y relajarlo para regresar a la posición original. Entonces, si no fuera por el hueso, nuestra locomoción sería como la de un gusano, ¿sí? O sea, solamente empujando hacia adelante y jalando lo que quedó atrás. Y empujando nuevamente y jalando mientras se relaja el músculo. Entonces, si no fuera por los huesos, nuestra locomoción sería muy parecida a eso. Entonces, los los huesos
van a funcionar como una palanca para que, por ejemplo, cuando se contraen, piensen por ejemplo, en el bíceps braquial, o sea, el bíceps que se encuentra a nivel del brazo, o el bíceps femoral, que se encuentra a nivel del muslo, ¿no? Poder flexionar el codo o la rodilla, respectivamente, ¿no? Cuando se contraen el pectoral mayor o el pectoral menor, hacer el movimiento de aducción, ¿sí? Aducción hacia medial, como si estuviéramos abrazando, pues, ¿sí? Entonces, gracias a los huesos, chicos, nosotros podemos hacer una especie de palanca, ¿sí? Una pequeña resistencia para que el movimiento esté orientado hacia una dirección específica. Y todo esto también gracias a las articulaciones, ¿sí? Entonces, por eso, chicos, les decía que en conjunto, escuchen todo lo que acabo de mencionar. Dije músculos, dije huesos y dije articulaciones. Todo esto en conjunto van a proporcionar movimiento. Entonces, una de las principales funciones del hueso es darle soporte al cuerpo, ¿sí? O sea, servir como una especie de palanca, como un esqueleto, pues, para que tenga una estructura mmm, característica, ¿no? Y bueno, también formar cavidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay órganos que pues, precisamente se encuentran dentro de cavidades por su fragilidad. Piensen, por ejemplo, en el encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, todos dentro de la cavidad craneal. Entonces, ¿qué hace el hueso? Protegerlos, ¿verdad? Entonces, protege a esos órganos, la cavidad torácica, que protege al corazón, que protege a los pulmones, que protege en cierta medida al estómago, al hígado, al vaso, ¿sí? El hueso pélvico o la cavidad pélvica, que protege también algunos órganos que se encuentran en la parte posterior, ¿no? Entonces, soporte y también protección para algunas estructuras mecánicas, perdón, vitales, lo siento. La base mecánica del movimiento, pues como lo decíamos, ¿no? Sirve como una palanca. Ya platicamos al respecto, entonces, bueno, proveen de una resistencia, ¿sí? Una resistencia para que el músculo pueda proveer precisamente de movimiento a una estructura anatómica especializada. Almacenamiento de sales, bueno, recuerden que les decía que el hueso está formado por una sal inorgánica, ¿verdad? A ver, espérenme un poquito. Denme 2 horas. Ok, gracias, Pico. A ver, me dicen por acá, ¿los ojos cuentan como dentro de la cavidad craneal? Sí, sí, aunque no están completamente dentro, pues sí están protegidos por huesos del cráneo y también por huesos de la cara. Sí, ahorita lo vamos a ver. El hueso maxilar precisamente forma parte de la órbita ocular. Entonces sí, los ojos también podríamos contarlos como estructuras que se encuentran protegidas por la cavidad craneal. Lo de las células sanguíneas se refiere a la hematopoiesis. Exactamente, en un momento vamos a platicar un poquito de eso. A ver, me dicen por acá, ¿por qué se llama sistema si está conformado por hueso, músculo y cartílago? ¿No son diferentes tipos de células? Sí, nada más que no, no sé si ya platicamos de esos dos términos, ¿no? Sobre aparato y sistema, me parece que no, pero rapidísimo. No se, no se vayan directamente a la definición de sistema como que está formado por el mismo tipo de tejido. No, no que esté formado por el mismo, escuchen bien, no, no está formado por un solo tipo de tejido, ¿sí? No limiten la definición a simplemente a eso, más bien podemos decir que predomina un tipo de tejido, ¿sí? Porque en ningún órgano vamos a ver, perdón, en ningún sistema o en ningún aparato vamos a ver que hay un solo tipo de tejido, ¿no? Por ejemplo, el domingo pasado
¿no? Vimos al sistema digestivo, ¿no? Entonces, pues sí, vimos que la cavidad oral, que el esófago, que el estómago, los intestinos estaban formados por mucosa, ¿verdad? Por tejido epitelial. Y lo podíamos llamar sistema, ¿por qué? Porque predominaba un tipo de tejido, predominaba, no que estuviera formado por uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué más había en el sistema digestivo? Acuérdense que todo el sistema digestivo estaba también cubierto por músculo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los músculos longitudinales, los músculos circulares, los oblicuos? Y también toda la capa submucosa consistía en, en tejido conjuntivo denso y irregular, ¿no? Y luego, la capa más externa era un tejido adiposo, ¿sí? Entonces había más tipos de tejidos, no solamente la mucosa. Así que no nos vayamos con eso de limitar que un sistema es solo un tipo de tejido, o sea, uno solo y ya, porque no es así. Solo podemos decir que predomina, ¿sí? Predomina un tipo de tejido. Por eso a este sí le podemos llamar sistema óseo. ¿Por qué? Porque predomina el hueso, pero no solo hay hueso. Vamos a ver que también hay cartílago, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos sistema, porque predominan ciertos tipos de tejidos, no es que esté formado solo por uno. Entonces, repito, chicos, no limiten las definiciones de aparato y de sistema a eso, que predomina, perdón, que está formado uno solo, sino que vamos a ver que hay más de uno, pero no es el único, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro eso. Les decía entonces que el hueso tiene una matriz inorgánica, una matriz extracelular, formada por fibras de colágeno, proteínas, ¿sí? Y esas proteínas están cubiertas de una sal inorgánica que se llama fosfato de calcio, ¿sí? Entonces, este fosfato de calcio eh, es precisamente una sal que contiene a este ion calcio. Entonces, estos iones calcio, chicos, vamos a ver que son vitales para muchas funciones corporales. Por ejemplo, la sinapsis entre neuronas, ¿no? Recuerden que vimos que la sinapsis dependía de canales de calcio que eran activados por el potencial de acción producido por la bomba de sodio y potasio. La contracción muscular, precisamente, va a tener que ver también con canales de calcio. La coagulación tiene muchísimo que ver con los iones calcio. El sistema inmunológico también tiene mucho que ver con estos iones calcio. De hecho, la respuesta de un neutrófilo, el mecanismo de inmunidad que lleve a cabo un neutrófilo, depende de la cantidad de calcio intracelular que tenga ese neutrófilo. Entonces, el calcio no tiene una función simplemente en los huesos, tiene muchísimas funciones a nivel corporal. Entonces, vamos a estar almacenando este calcio en el fosfato de calcio, vamos a ponerle aquí el nombre, fosfato de calcio, que osifica a los huesos, ¿sí? Que mineraliza a las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Y bueno, pues decíamos, aporte continuo de células sanguíneas, pues es precisamente el sitio donde nacen todas nuestras células inmunológicas, bueno, la mayoría de nuestras células inmunológicas, ¿no? Las células mieloides y las células linfoides tienen su punto de partida en la médula ósea, al menos pues en el adulto, ¿sí? Recuerden que estamos hablando del hueso del adulto, ¿sí? Entonces, en la médula ósea, que se encuentra en la diáfisis de los huesos largos, pues vamos a ver que ocurre un proceso que ya me mencionaban hace un momento, la hematopoiesis, la creación de nuevas células sanguíneas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son solo algunas, vamos a ir viendo muchas más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a continuar por acá con los tipos de huesos. ¿Sí? Nosotros podemos clasificar al hueso de acuerdo a su composición, ¿sí? Como hueso compacto o hueso esponjoso. Esto ya lo habíamos platicado. Recuerden que el hueso tiene varias cubiertas óseas, ¿no? Entonces tenemos el endostio. Vamos a marcarlo aquí. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero esto sería el endostio. Y dentro del endostio nosotros vamos a encontrar
al hueso esponjoso. Este hueso esponjoso, recuerden que se llama trabecular porque en el interior de esas trabéculas, en el interior, perdón, de esos espacios vacíos, vamos a encontrar a la médula ósea, ¿sí? Entonces, en el interior de esos pequeños espacios vacíos, ¿sí? Encontramos a la médula ósea que sirve como un espacio hematopoyético. Y en el periósteo, la capa más externa, ¿sí? Entre estos dos encontramos al hueso compacto, que es precisamente el más rígido, compacto, hueso más denso, por eso es rígido, ¿sí? Aquí ya no vamos a encontrar un espacio hematopoyético, vamos a encontrar solamente fibras de colágeno que han sido osificadas por los osteoblastos. Entonces vamos a encontrar más bien osteocitos. Ya lo recuerdan, ¿no? Recuerden la parte de histología donde vieron las cubiertas óseas. Bueno, aquí, muchachos, quiero destacar la cuestión de la médula ósea. Dentro de la cavidad medular, ahorita vamos a ver qué es eso de la cavidad medular, se encuentra pues un tejido conjuntivo que consiste en dos tipos, la médula ósea amarilla, ¿sí? Y la médula ósea roja. Tenemos médula roja y médula amarilla. Y bueno, se les denomina así por su color, precisamente. Una es amarilla y otra es roja, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la médula ósea amarilla? No es otra cosa más que un tejido conjuntivo adiposo unilocular, o sea, pues una reserva energética. Entonces, esto es tejido adiposo unilocular, ¿sí? Recuerdan qué significa eso de unilocular, ¿no? Que tiene una sola vacuola en la que va almacenar grasa. ¿Y qué es esta grasa? Los triglicéridos, ¿sí? Esta grasa consiste en triglicéridos. ¿Triglicéridos para qué? Para almacenamiento de energía. ¿Y por qué necesitamos energía en el hueso? Bueno, pues porque la médula ósea roja consiste en un tejido conjuntivo hematopoyético, ¿sí? O sea, sangre o precursores pues sanguíneos. Entonces en la médula ósea vamos a encontrar células que están haciendo constantemente mitosis, que se están dividiendo constantemente, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica esa división celular? ¿Qué implica la mitosis? Gasto energético, ¿verdad? Entonces para eso nosotros tenemos a los triglicéridos, que son energía, ¿sí? Entonces tenemos la médula ósea amarilla, que no es otra cosa más que grasa, ¿sí? Y esa grasa consiste en triglicéridos, que son una reserva energética. ¿Para qué queremos reserva energética? Bueno, pues porque en la médula ósea roja tenemos precursores hematopoyéticos que están haciendo constante mitosis, ¿sí? Y esa mitosis, esa división celular, pues requiere una gran cantidad de energía. Entonces, por eso tenemos esos dos, tipos de médula ósea, ¿no? Amarilla y roja. Así que, ¿dónde encontramos pues a esta médula ósea? En la cavidad medular, perdón, de la diáfisis de los huesos largos. Ahorita vamos a irme aclarando estos términos, ¿eh? Entonces, aquí dentro, ¿sí? Encontramos a esa médula ósea. Y bueno, vamos a ver por acá un diagrama para ver qué onda con esto que estamos platicando. A ver, ahorita regreso aquí, ¿eh? Aquí tenemos un hueso largo típico, ¿no? Entonces, en este hueso largo nosotros podemos destacar varias estructuras. Vamos por acá. Y decíamos que el cuerpo de un hueso largo, ¿eh? Ahorita regreso a la definición de huesos largos, cortos y demás, ¿no? Entonces, de un hueso largo es la diáfisis. Todo este cuerpo es la diáfisis, ¿sí? Luego tenemos las porciones más distales de este hueso, que son las epífisis, ¿sí? Tenemos una epífisis, y esta sería otra epífisis. Vean cómo estas epífisis, ¿sí? Estas epífisis están cubiertas de cartílago articular, ¿sí? Aquí tenemos una porción que no es hueso, vean, ¿sí? No tiene la estructura característica de un hueso, es cartílago, ¿sí? Y se le denomina cartílago articular porque pues, precisamente es el sitio donde el hueso se va a articular con otro hueso, o con un cartílago o con un músculo, ¿sí? ¿Y para qué se encuentra ese cartílago? Bueno, pues para permitir un movimiento con menos resistencia, que no haya un rozamiento, pues, entre estructuras rígidas, como lo es el hueso.
Entonces vean que en las epífisis hay cartílago. Luego, en la diáfisis, podemos destacar pues a las cubiertas óseas, ¿no? El periósteo, que es la cubierta más superficial, y el endostio, que es la cubierta más profunda, ¿sí? Más externa o más interna, respectivamente. Y vean cómo dentro del endostio encontramos el hueso esponjoso, ¿sí? Vean, dentro del endostio, dentro de la capa más profunda está el hueso esponjoso, y en el hueso esponjoso, ¿sí? Se va a distribuir la médula ósea dentro de este espacio que se llama cavidad medular. Entonces vean cómo la cavidad medular solo está en la diáfisis, no está en las epífisis ni más allá, ¿sí? Y bueno, por ahí hay una pequeña estructura que se llama metáfisis, perdón, en los huesos largos, solo en los huesos largos. Esta metáfisis consiste en cartílago que no se osifica al mismo ritmo que que las demás fibras, ¿sí? Entonces, esta metáfisis es un cartílago hialino que se está regenerando constantemente y que está creciendo constantemente. Por eso las metáfisis se les conoce como el sitio de crecimiento de los huesos, ¿sí? Entonces, estas metáfisis son las que se van alargando, ¿sí? Se van alargando para precisamente hacer más longitudinal a estos huesos y permitir el crecimiento durante las diferentes etapas de maduración, ¿sí? Entonces, la metáfisis suele no estar osificada durante buena porción del ciclo biológico. Ya al final de nuestra maduración, cuando entramos en la, al final de la pubertad, ¿sí? Ya en la adolescencia, cuando empezamos a ser adultos, bueno, entonces sí, ya se empieza a osificar y ya no crece más. Por eso llega un punto en el que nosotros ya no aumentamos nuestra estatura, ¿sí? Entonces va a variar de individuo a individuo, va a variar de raza a raza, pero pues llega un punto, ¿no? En el que ya no se regenera este cartílago y dejamos de crecer. Bueno, a ver, ¿y esa sangre después sale del hueso o se queda ahí? No, se sale del hueso. Vean cómo la médula ósea es bastante vascularizada precisamente para entregar a las células sanguíneas, a esos vasos sanguíneos y que la sangre esté circulando constantemente. ¿Sí? Entonces no se queda ahí, se está reponiendo constantemente, ¿sí? Para que salgan de la médula ósea y entren al torrente sanguíneo. Unos ricos tacos de tuétano. Bueno, pues sí, de hecho eso es lo que le llamamos tuétano. No es otra cosa más que la médula ósea amarilla, la grasa, ¿sí? Entonces eso del tuétano es eso, grasa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se rompe un hueso? Bueno, pues cuando se rompe un hueso se rompen las fibras rígidas, la matriz extracelular, ¿sí? Y se rompen también las fibras de colágeno. Entonces ahí es donde entran en juego las células del tejido óseo, porque recuerden que les dije, no es un tejido estático, es muy dinámico, es metabólicamente muy activo. Entonces, cuando se rompe un hueso, lo que va a pasar es que los macrófagos del hueso, que se llaman osteoclastos, van a fagocitar a esas fibras dañadas para permitir que los osteoblastos, ¿sí? Regeneren a ese hueso dañado y que los osteocitos mantengan a ese hueso que se está formando, ¿sí? Si no recuerdan de qué les estoy hablando, pues vayan a repasar el tema de histología para que vean cuál es la función de cada uno de los componentes celulares del hueso. Pero cuando se rompe un hueso, hay que degradar a las fibras dañadas, reparar a esas fibras dañadas, ¿sí? Que lo reparen los osteoblastos y finalmente que los osteocitos mantengan a ese hueso recién formado, ¿sí? Por eso cuando ocurre una fractura hay que inmovilizar por completo la estructura, porque los osteoblastos pues, no es que vayan a regenerar todo el hueso de golpe, ¿verdad? Van a tardar. Dependiendo de la gravedad de la fractura, pueden tardar de 1 a 2 meses en regenerar todo el hueso. Generalmente en un mes se resuelve, ¿no? Dependiendo pues de la gravedad. Pero en un mes más o menos se resuelve eso. Vuelve a soldar todo el hueso y queda como si nada hubiera pasado, un hueso nuevo. Pues. Bueno, no queda como si nada hubiera pasado. Sí hay ahí como les digo, marcas de la regeneración, pero es un hueso igual de rígido, ¿sí? Bueno, a ver, entonces vamos a regresar a la diapositiva anterior donde teníamos la clasificación de los huesos. Eh, los huesos los vamos a clasificar como largos, cortos, planos, irregulares o sesamoideos.
¿sí? Aquí nosotros vamos a tomar en cuenta tres ejes. Si ya vieron los ejes anatómicos, van a recordar qué onda con esto. Si no, pues vamos a hacer un repaso rapidísimo. Nosotros tenemos tres ejes en el cuerpo, ¿no? Tenemos el eje transversal, tenemos el eje longitudinal, ¿sí? Y tenemos el eje oblicuo. Pues, más o menos tenemos estos tres, ¿sí? Y vamos a ver que estos huesos pueden disponerse en alguno de estos tres ejes predominando alguno, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es cuál. En los huesos largos vamos a ver que predomina el eje longitudinal sobre los otros dos, ¿sí? Sobre los otros dos predomina el eje longitudinal. Entonces vamos a ver que en los huesos largos hay una porción que se extiende mucho más que las demás que se llama diáfisis, cuerpo óseo, ¿sí? Entonces esta diáfisis va a terminar en las otras dos, perdón, en dos extremos que se llaman epífisis, como el que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, en un hueso largo, vamos a ver que predomina el eje longitudinal. Entonces veríamos algo como de esta forma, ¿no? A ver, vamos a ponerle nombre a estos ejes para que veamos cuál es cuál, ¿no? Este es el longitudinal, ¿sí? En rojo vamos a poner el transversal, ¿sí? Y con amarillo vamos a poner el eje oblicuo, ¿sí? Ok, entonces, en un hueso longitudinal, pues como decíamos, va a predominar más el eje longitudinal sobre los otros dos, ¿sí? Entonces, pues podemos ver que el eje transversal ocupa pues una pequeña proporción de este hueso, ¿sí? El que más se extiende es el eje longitudinal, ¿sí? Y el eje, ay, no es cierto, el longitudinal era azul, ¿verdad? Longitudinal se extiende más que el transversal y que el oblicuo, ¿sí? Entonces, este eje transversal es chiquito comparado con el longitudinal. Y lo mismo el oblicuo, ¿sí? Lo mismo el oblicuo, también es chiquitito, insignificante con respecto al longitudinal, ¿no? Entonces vemos que en los huesos largos precisamente predomina más el eje longitudinal. Entonces a este lo podemos clasificar como un hueso largo. Hueso largo. Ok. Ahora, en los huesos cortos, pues más que predominar alguno, vamos a ver que los tres ejes son más o menos proporcionales, ¿sí? Y veríamos como que se forma una especie de cubo. Obviamente no un cubo perfecto, ¿verdad? Pero una especie de cubo o más bien, dentro de un cubo de ciertas dimensiones, podría caber alguna de estas estructuras o alguno de estos huesos, ¿no? Entonces vean cómo el eje transversal, el eje oblicuo y el eje longitudinal, más o menos son proporcionales, ¿sí? Entonces a estos huesos en los que los tres ejes, perdón, son más o menos proporcionales, le llamamos hueso corto, ¿sí? Entonces, no predomina ninguna de las tres, más o menos son iguales. Este es un hueso corto, ¿sí? Y en un hueso plano veremos que hay dos que predominan, ¿sí? Que generalmente son la longitudinal y la transversal. Entonces, en un hueso corto, perdón, en un hueso plano, vamos a ver que el eje longitudinal y el eje transversal son mucho más largos que el eje oblicuo. Entonces aquí vemos precisamente cómo ni el longitudinal ni el transversal, ¿sí? Son más largos, son más o menos proporcionales, pero son definitivamente más largos que el eje oblicuo, ¿sí? O cualquiera de los otros, pues no necesariamente estos dos, pero vemos cómo en este tipo de huesos predominan dos sobre uno de los demás.
Entonces, como aquí vemos que como aquí vemos que en estos huesos se forman como caras, ¿sí? Como una cara plana o dos caras planas, pues decimos que este es un hueso pues, precisamente plano. Entonces, este es un hueso plano, ¿sí? Entonces tenemos en la mayoría huesos largos, huesos cortos y huesos planos, ¿sí? Largos, cortos y planos son las tres clasificaciones. Pero por ahí podemos encontrar a otros huesos que no caben en ninguna de esta clasificación. Por ejemplo, los huesos irregulares. Pues su nombre nos lo dice, ¿no? Huesos irregulares que no tienen una forma, ¿sí? Que no los podemos clasificar como largos, como cortos o como planos, ¿sí? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, a a las vértebras, ¿no? Las vértebras que no tienen ninguna forma ni larga, ni corta, ni plana. Sí tienen por ahí estructuras que podemos clasificar como planas o como largas, ¿verdad? Pero no es todo el hueso que lo podemos clasificar así. Entonces no tienen una forma, entonces son irregulares. O los huesos sesamoideos, que más bien permiten movilidad, ¿no? Que sirven como pues precisamente una pequeña palanca, ¿no? Para encontrarse en sitios anatómicos que requieren de una gran movilidad. Entonces estos huesos sesamoideos se denominan de esta forma porque tienen, así lo dice la literatura, ¿eh? Porque tienen la forma de una semilla de ajonjolí, ¿sí? Así plana de una parte y convexa de la otra, ¿sí? Por eso, ya ven que la semilla de ajonjolí también le llaman sésamo, de ahí el nombre de sesamoideo, ¿no? Porque se supone que tienen esta forma. Entonces, por ejemplo, la rótula sería un hueso sesamoideo. Algunos huesos carpianos bueno, carpianos, tarsianos no. Algunos huesos carpianos son sesamoideos, ¿sale? Entonces, los más comunes en nuestro cuerpo son largos, cortos y planos, ¿verdad? Pero por ahí nos encontramos a los irregulares sesamoideos, muy poquitos, ¿sí? Entonces, ¿qué son irregulares? Que no tienen ninguna forma o no caben pues en ninguna de estas clasificaciones como largos, cortos o planos. ¿Qué son sesamoideos? Los que tienen forma de semilla, ¿no? De ahí el nombre, sesamoideos, como la semilla de sésamo. A ver, o sea, que son como un palo, un cubo y una pared. Sí, podríamos verlo así. Está muy bien esa analogía. ¿Qué dimensiones predominan en los planos? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera, no necesariamente la transversal y la longitudinal, puede ser la oblicua o la longitudinal o la oblicua y la transversal, pero siempre tienen que ser dos, ¿sí? Siempre dos predominan sobre cualquiera de la otra, ¿sí? Y ya en la posición anatómica, pues nosotros vamos a ver cuál predomina sobre cuál, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que veamos los huesos del cráneo, vamos a ver que hay una porción que predomina sobre la otra, ¿sale? Bueno, pues ahí está. Clasificación como planos cortos y largos, ¿sí? Y algunos que pueden ser irregulares o sesamoides. Listo. Ok, esto ya lo vimos. Y vamos entonces ahora sí con la clasificación de todo el esqueleto. Les decía hace un momento, chicos, mm, el esqueleto lo clasificamos como axial o apendicular, ¿no? De manera general. Pero esa es una clasificación muy superficial. Lo podemos clasificar de formas todavía más a profundidad, más particulares, y podemos dividirlo en varias estructuras anatómicas. Entonces, tenemos el esqueleto de la cabeza, del tronco y de los miembros, y todavía podemos clasificar más, ¿sí? ¿Cuántos huesos forman al esqueleto en el adulto, chicos? En el adulto nosotros veremos que son, en el adulto anatómicamente correcto, 206 huesos, ¿sí? Vamos a encontrar 206 huesos, ¿de acuerdo? Entonces, en el esqueleto de la cabeza vamos a encontrar 8 huesos en el cráneo, ¿sí? Vamos a encontrar 3 huesos en el oído, pero como estos son órganos bilaterales, ¿sí? O sea, hay dos oídos, pues en realidad son 6, ¿sí? En la cara vamos a encontrar 14 huesos, ¿sale? Luego, en el tronco, ¿cuántos huesos encontramos? En la caja torácica vamos a encontrar 25, ¿sí? En la columna vertebral son 26 huesos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
hay que tener mucho cuidado porque hay algunos autores que nos dan mm, una numeración diferente y ahorita vamos a ver por qué. Entonces no son más, son 26. Entonces, ojo aquí, ¿eh? Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, recuerden que les decía hace un momento, la cintura escapular y la cintura pélvica, ambas se encuentran a nivel del tronco, ¿verdad? O sea, se encuentran en el eje del cuerpo, pero como son el punto de ramificación para los miembros, vean que los clasificamos como parte del esqueleto pendicular. Entonces vamos a ver que en el esqueleto pendicular, en los miembros superiores vamos a encontrar, bueno, 32 huesos, ¿sí? Pero como los miembros superiores también son bilaterales, pues van a ser 64. Y en los miembros inferiores encontramos 31 en cada uno, son bilaterales también, entonces en realidad aquí tenemos esta cantidad, ¿no? Contando a la cintura escapularia y la cintura pélvica. Ojo, ¿eh? Aquí contamos a estos. Entonces, pues en realidad en el oído hay 6, en los miembros superiores hay 64, contando a los dos, y en los inferiores son 62. A ver, ¿pueden hacer la cuenta? A ver, saquen su calculadora y díganme cuántos son. Si nos dan 206, hagan su cuenta, saquen su calculadora y díganme si son 206. Ya, ¿verdad? Les dio 205. ¿201? ¿En serio? No, a ver, hagan la cuenta bien. Son 205, ¿no? Me falta uno. ¿Qué onda con ese que me está haciendo falta ahí? ¿Se me olvidó alguno? No, no se nos olvidó. Nada más que hay un hueso que no se articula con ningún otro hueso. Aquí estamos viendo huesos que se articulan con todos, ¿no? Se nos están olvidando, bueno, no se nos está olvidando, no les mencioné un hueso que no se articula con ningún otro. A nivel del cuello, chicos, hay un hueso que se articula únicamente con cartílagos, ¿sí? Por ejemplo, con el cartílago tiroides y un cartílago fibroso que se articula con el hueso temporal. Y ese es el hueso ioides, ¿sí? Entonces hay un hueso que no se articula con ningún otro, el hueso ioides. Lo encontramos a nivel del cuello y es el que forma parte, como a lo que le llaman comúnmente la manzana de Adán, ¿sí? Entonces este hueso es palpable a nivel del cuello, en la parte más, inferior, ¿sí? De la mandíbula vamos a encontrar este hueso ioides, ¿no? Entonces perdón, no se articula con ningún otro, ¿sale? Bueno, pues entonces ahí están nuestros 206 huesos. Y se los van a aprender ahorita, ¿eh? Hoy en esta clase se van a aprender a los 206 huesos. Suenan como muchísimos, muchachos, suenan como un montón, pero van a ver que muchos de ellos son pares, sobre todo en los miembros superiores. Se ve como que son muchísimos, 64 suena como mucho, pero si me ponen atención a la clasificación van a ver que esto va a quedar súper, súper claro y al final de esta clase hasta los van a estar, repasando de memoria, sin tener que estar checando otra vez el apunte. Está bien fácil, chicos. Entonces, atentos. Me dicen por acá, los dientes. No, acuérdense que en la clase pasada del domingo eh, dijimos que los dientes no son hueso, ¿eh? Dientes no son huesos, son otro tipo de tejido formado más bien por una proteína que se llama dentina. Lo único que se le pudiera parecer al hueso en el diente, recuerden que es el esmalte, ¿sí? El esmalte que sí está formado por hidroxiapatita, por fosfato de calcio, pues, pero no, ¿eh? Los huesos no son dientes. Perdón, los dientes. Los dientes no son hueso, al revés, lo siento. Los dientes no son hueso. Bueno, vamos a ver pues qué onda con esta clasificación. No, se preocupen, suenan como muchísimos, pero son bien fáciles de aprender. Vamos pues para acá. Huesos de la cabeza. Entonces, en la cabeza, recuerden que nosotros encontrábamos el cráneo, o bueno, pues la estructura llamada cráneo, la cara y el oído, ¿sí? Cráneo, oído y cara. Aquí está el texto, chicos, ¿sí? Aquí tenemos todo el texto que nos lo explica, pero mejor vámonos para acá, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo los huesos del cráneo. Fíjense que nosotros podemos delimitar al cráneo perfectamente para dividir, para definir
una división anatómica entre otra estructura. Entonces, fíjense que esto, estoy dibujando aquí, esto corresponde al cráneo, ¿sí? Todo lo que está lejos de esta, o más allá, pues, de esta línea que estoy dibujando, es la cara, ¿sí? Entonces, esto es el cráneo, nada más los que tenemos aquí sobre esta línea que dibujé, ¿sí? Todos estos de acá, los que están debajo de esta línea, todos estos de por acá, todos estos son los huesos de la cara y ahorita los vamos a ver aparte, ¿sí? Entonces, esto es el cráneo. Dijimos que en el cráneo nosotros encontramos 8 huesos, ¿sí? Entonces, encontramos un hueso frontal, ¿sí? Uno solo. Encontramos 2 huesos parietales, uno en cada lado. Un hueso occipital, ¿sí? En la parte más posterior. Encontramos 2 huesos temporales. Encontramos un esfenoides y encontramos un etmoides, que aquí en realidad el etmoides no se ve bien, ¿sí? El etmoides aquí no lo encontramos, no lo alcanzamos a ver, perdón, porque este más bien es un hueso interno, ¿sí? Aquí al menos podemos ver una pequeña porción de la cara, laterosuperior, ¿sí? Esta. Entonces apenas podemos ver una pequeña porción. Ahorita vamos a ver otras imágenes donde lo podemos apreciar mejor. Entonces, pues el hueso frontal pues, toma su nombre de su posición anatómica. Se encuentra a nivel de la parte anterior, ¿sí? Del cráneo. Entonces, este hueso va a formar a todo lo que se llama frente, ¿sí? Luego tenemos a los huesos que forman la pared o las paredes del cráneo, de ahí su nombre, parietales, ¿sí? Y son 2, los encontramos en cada lado lateral, uno occipital en la parte más posterior, en los huesos temporales también son y laterales, encontramos 2 en cada lado. El esfenoides es uno y vean que aquí solamente estamos viendo una cara, la cara lateral, pero es un solo hueso que se extiende de lateral a lateral del cráneo, ¿sí? Entonces es un hueso que se extiende por toda la porción transversal. Ahorita lo vamos a ver. Y el etmoides, bueno, está en la parte interior, ¿sale? Entonces, 8 huesos en el cráneo, ¿sí? Entonces es un frontal, 2 parietales, un occipital, 2 temporales, un etmoides y un esfenoides. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Ah, también, antes de avanzar, también aquí nosotros nos podemos trazar una línea, ¿sí? Que nos divide al cráneo en 2 porciones. Podemos tomar aquí más o menos a nivel de la sutura, parieto-occipital, y trazar una línea que vaya a través del hueso esfenoides, ¿sí? Y esta línea nos va a dividir al cráneo en 2 porciones, la llamada bóveda craneal, ¿sí? Y la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, más o menos trazando esta línea, nosotros podemos hacer una división entre estas 2 estructuras, ¿no? La bóveda craneal, ¿sí? Y la base del cráneo. Hay algunos autores que ponen o que trazan esta línea de otra forma, la trazan un poco más con un ángulo, perdón, un poco más estrecho, ¿sí? Más o menos del occipital hacia el nasal, pero es lo mismo, ¿no? Nos va a dividir más o menos de la misma forma. Entonces tenemos la base del cráneo y la bóveda craneal, ¿sale? Por si lo llegan a mencionar por ahí. Entonces vamos a ver qué onda con eso. Bueno, a ver, vamos por acá. A ver otras estructuras. Aquí tenemos precisamente, vean, a ver, vamos a ver otra vez la división, ¿sí? Vean esta línea, cómo divide y cómo está partiendo, ¿sí? Y vamos a ver acá la base del cráneo. Entonces aquí estamos viendo precisamente cómo cortó esa línea de manera transversal para ver a todos estos huesos. Aquí estamos viendo un hueso que no podíamos ver en la porción anterior, ¿no? Entonces vean, aquí vamos a ponerles nombres para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Este que estamos viendo aquí, de color naranja, pues correspondería al hueso frontal, ¿sí? Este, que es más bien como rojito, este que apenas se alcanza a ver, este sería el parietal,
¿sí? Entonces, este rojito sería el parietal, ¿sí? Este que está como rosa correspondería al temporal, ¿sí? Este verde es el occipital. Y vean que aquí sí podemos ver a todo el hueso esfenoides, ¿sí? Aquí sí lo podemos ver. Vean, vamos a regresarnos un poquito acá y vean cómo aquí podíamos ver solamente la cara lateral, ¿sí? Esta es una cara lateral. Y vean cómo aquí se extiende de una a otra porción lateral del cráneo. Entonces, todo esto es el hueso esfenoides. Y este que vemos aquí en color azul, este, sí, este sería el etmoides. ¿Sale? Bueno, algo que quiero destacar aquí, algo que les quiero destacar es que en esta base del cráneo, en todos los huesos que forman parte de la base del cráneo, vamos a encontrar a los denominados forámenes craneales. ¿Y ¿Se acuerdan en la clase de los nervios craneales, en los pares craneales? Platicamos que los nervios tenían un origen aparente, ¿sí? Un origen aparente y un origen real. El origen aparente es la parte del cráneo donde entran o salen, ¿sí? Entonces, todos los nervios craneales tienen su origen aparente en estos forámenes craneales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los forámenes craneales que corresponden a la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿sí? Aquí podemos ver el foramen craneal del nervio óptico, aquí podríamos ver el foramen del nervio oculomotor y así nos vamos. Pues recuerden que los numeramos de anterior a posterior, ¿no? Entonces aquí estarían los forámenes para todos los nervios craneales. Y este que vemos aquí, yo creo que ustedes pueden definir cuál es la estructura anatómica que atraviesa el cráneo en este orificio, ¿no? La médula espinal. Entonces, este es el que se denomina como foramen magno, ¿sí? O foramen occipital, por donde se va a proyectar la médula ósea para atravesar la columna vertebral, ¿sale? Entonces, aquí en la base del cráneo nosotros podemos destacar a los forámenes craneales, ¿sí? O también denominados simplemente orificios craneales, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de los orificios craneales? Corresponden al origen aparente, no real, al origen aparente de los nervios craneales. Entonces, aquí tenemos a todos los huesos del cráneo, ¿sí? Que forman a la base del cráneo y encontramos a los forámenes o a los orificios craneales que son, repito, el origen aparente de los nervios craneales. ¿Perdón? Origen aparente, repito, que recuerden que los nervios craneales tienen su origen real donde nacen las fibras o a donde llegan las fibras, ¿sí? Aquí tenemos otra vista del cráneo donde nosotros podemos apreciar en sus caras laterales al hueso etmoides. Recuerden que el hueso etmoides era un hueso más interno, ¿no? Entonces aquí lo vemos, miren, por dentro, si hacemos un corte sagital, pues podemos ver ahora sí a este hueso etmoides con sus irregularidades. Aquí no lo podemos clasificar de ninguna manera como plano, corto, largo, no tiene forma, ¿no? Entonces vemos una cara plana, ¿sí? Que va de anterior a posterior. Vemos también otra cara plana que va de superior a inferior, ¿sí? Entonces son dos laterales, ¿sí? Y dos superiores e inferiores. Entonces, pues forma como una cruz. Y aquí encontramos varias estructuras. Por ejemplo, aquí podemos ver un conjunto de estructuras que forman lo que se conoce como el laberinto etmoideo o el laberinto del etmoides. Y aquí, en esta que va de anterior a posterior, encontraríamos a los forámenes de la lámina cribosa, ¿sí? Esos pequeños agujeritos que veíamos hace un momento, perdón, por donde pasan los nervios olfatorios, ¿no? Y vemos otra porción, esta es más bien de la cara externa y esta sería más bien de la porción interna, es un hueso que está como hueco, ¿sí? Y ahí se encuentran estructuras anatómicas importantes. Ahorita les platico que no vamos a hablar de los reparos anatómicos que tienen estos huesos, ¿sí? Porque vean cómo los huesos del cráneo, por ejemplo, el hueso frontal, tiene por ahí escotaduras o orificios o tiene
depresiones o tiene por ahí algunas curvaturas que ahorita no vamos a mencionar, ¿sí? Nos llevaríamos todo el día, toda la semana, de hecho, hablando de eso. Entonces, ahorita no, solamente vamos a ver los huesos, cuáles son y sus nombres. Ya reparos anatómicos los veremos en otra ocasión. Y bueno, para que no se nos olvide, pues aquí tenemos, chicos, el nombre de todos los forámenes, ¿no? La lámina cribosa del etmoides, el canal óptico, la fisura orbitaria superior, que son, como les decía, el origen aparente de los huesos, perdón, de los nervios craneales. ¿Sale? Bueno, a ver, ¿cuál sería el unguis? Ese es un hueso de la cara. Vamos, de hecho, ¿no? Ya a los huesos de la cara. A ver, aquí están los huesos de la cara. Ese hueso unguis, vamos a ver también que hay huesos que tienen muchos nombres, ¿no? O que tienen diferentes nombres. Fíjense que aquí estamos viendo, miren, podemos ver en azul el frontal, acá en verde el parietal, acá en rosa el temporal, ¿sí? Pero estos que vemos, a ver, vamos a trazar otra línea, otra vez, para dividir lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Esto que estoy delimitando aquí corresponde ahora sí a los huesos de la cara, ¿sí? Ya vimos a los del cráneo, pues no se me confundan. Todo lo que está debajo de esta línea corresponde a los huesos de la cara, ¿sí? Ya terminamos con los del cráneo, pues ahora los de la cara. Entonces, el hueso unguis tiene otro nombre y vamos a ver que muchos de la cara tienen varios nombres. Entonces vamos por acá. Tenemos a los huesos nasales, ¿sí? O los huesos propios de la nariz, porque recuerden que la nariz propiamente dicha, ¿sí? Lo que proyecta pues hacia anterior es cartílago, ¿sí? Es solo cartílago. Solamente la parte más superior, la que proyecta pues de la cara hacia el frente, ese es hueso. Ya el resto es cartílago, ¿sí? Entonces tenemos a los huesos nasales o los huesos propios de la nariz, ¿sí? Estos dos. Entonces, no podríamos hacer una diferenciación ahorita. O sea, si yo alcanzo a palpar los huesos nasales, no podría diferenciar entre el hueso y el cartílago nasal. Lo que sí puedo decirles es que el hueso o los huesos nasales no tienen tanta inervación como el cartílago nasal, ¿sí? Entonces, hagan ustedes ahorita el experimento. Palpen con presión, hagan presión en donde surge su nariz, de la cara, donde se proyecta hacia anterior. Presionen fuerte y no van a sentir mucho, ¿sí? Ahora bajen un poquito hacia su nariz, ¿sí? Hacia la nariz, pues propiamente dicha, presionen con fuerza y ahí sí van a tener esa sensación de presión, ¿sí? Entonces, donde empiezan a sentir esa sensación de presión más intensa, ahí empieza el cartílago, ¿sí? Entonces, los huesos nasales, a ver, vamos a ver si tenemos por aquí una vista lateral, ¿sí? Vean que forman apenas el nacimiento de la nariz. Ya todo lo que forma nuestra nariz, propiamente dicha, es cartílago, ¿sí? Entonces, podemos hacer esa diferenciación con la sensación, ¿no? Entonces, ahí la tienen, chicos. Bueno. Entonces, los huesos nasales, ¿sí? Y ojo que le pongo huesos en plural porque como pueden ver ustedes aquí, son dos, ¿sí? Se trata de dos, ay, caray, dos huesos nasales, ¿sí? Ok. Siguiente. Los huesos cigomáticos, estos son otros huesos que también se les denomina de otra forma. Hay algunos autores que les ponen también malares, ¿sí? Entonces, los huesos malares o cigomáticos son pares también, ¿sí? Entonces encontramos dos en cada lado. Y vamos a ver que estos huesos tienen por ahí fisuras por donde salen ramas del nervio trigémino, ¿no? Aquí podemos ver algunos orificios, algunos forámenes, miren, por donde salen, como les decía, ramas del nervio trigémino para inervar a la nariz precisamente o a la piel de la cara, ¿no? Estos huesos malares, estos huesos cigomáticos también proyectan hacia anterior, ¿sí? O sea, hacia adelante, y son los que forman a lo que nosotros llamamos comúnmente los pómulos, ¿sí? Entonces, estos huesos se proyectan hacia anterior para formar a los pómulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí a los huesos maxilares, ¿sí? Antes se les llamaba maxilares superiores, ¿sí?
y acá este se le llamaba maxilar inferior. Ahora se prefiere simplemente llamarles maxilares a estos y a este darle otra denominación, mandíbula. ¿Sí? Entonces, para evitar esto de maxilar superior y maxilar inferior, pues ya nada más a este le llamamos maxilar y este simplemente se llama mandíbula. Y como pueden ver, aquí hay una división y también son huesos pares, ¿sí? Entonces, huesos maxilares son dos. Y vean también cómo tienen por ahí sus pequeños orificios, sus forámenes, por donde van a salir ramas del nervio trigémino, ¿sí? Huesos lacrimales, a los cuales también este es el que me preguntaban hace un momento, este es el hueso ungis o ungis, ¿sí? Este lacrimal está pues precisamente en relación directa con las glándulas lacrimales, ¿no? Entonces este hueso también, como pueden ver, es bilateral y encontramos, pues, a ver, me preguntan por acá, ¿se nota la diferencia? Entre la nariz de lo que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Qué es inervación? Es la llegada de fibras nerviosas, ¿sí? O sea que por aquí salen fibras nerviosas y se distribuyen por todas estas estructuras para enviar estímulos o recibir estímulos. Entonces, inervación, cuando yo digo inervación, me refiero a entregar fibras nerviosas, ¿sale? Entonces, huesos lacrimales también son dos, ¿sí? Luego tenemos por ahí a los cornetes nasales. Si ya vieron el sistema respiratorio, eh, vieron que estos cornetes nasales se protruyen, pues, a través de la mucosa nasal para formar, pues, precisamente esos cornetes nasales, ¿verdad? Entonces, esos cornetes nasales tienen una función bien concreta, bien característica en la cavidad nasal. Y como pueden ver, pues, también son pares, son dos, ¿sí? Y tenemos por acá al hueso Vomer, al que también le llamamos tabique nasal. Este hueso Vomer tiene la función de dividir a las dos cavidades nasales, porque recuerden que son también bilaterales. Entonces vean cómo el hueso Vomer va directamente sobre la línea media del cuerpo. O bueno, debería ir sobre la línea media, ¿no? Hay algunos individuos que tienen el tabique pues un poco más, más desviado hacia un lateral, ¿no? Se va un poco más hacia lateral en su parte superior o en su parte inferior, entonces debería ir directamente sobre la línea media, pero hay algunas personas que lo tienen un poco desalineado con respecto a esa línea media, es a lo que le llaman el tabique desviado, ¿sí? Y este hueso Vomer, pues, como podemos ver, está sobre la línea media, es un solo hueso, ¿sí? Y por acá tenemos a la mandíbula, que como les digo, antes le llamaban maxilar inferior para evitarnos eso de superior e inferior, pues a este ya simplemente, o a estos se les llama maxilares y a este simplemente se le llama mandíbula. Entonces, ¿cuántos son? Uno solo. Este sí es uno, ¿sí? Ahora, mucho ojo y recuerden que los dientes no son huesos, ¿sí? No forman parte del esqueleto. O sí, pues, pero no como huesos, ¿sí? Como otra estructura. Entonces, a estos no los contamos. Estos tienen otra clasificación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya los hemos platicado por ahí. ¿Cuántos dijimos que había en la cara, chicos? ¿Cuántos dijimos que había en la cara? 14, ¿verdad? Entonces dijimos que en la cara hay 14 huesos. ¿Cuántos llevamos aquí? 12 nada más, ¿verdad? ¿Y qué onda con los otros dos que faltan? Ahorita los vamos a ver. Veo que ya me están pidiendo un descanso. Sí, vamos a tomarnos 5 minutillos, ¿sí? De descanso y ahorita continuamos para ver cuáles son esos otros dos huesos que nos faltan, ¿sí? Entonces, 5 minutos de descanso, muchachos, y continuamos.
Bueno, chicos, listos, ya podemos continuar. Estábamos pues con que en la cara había 14 huesos, pero aquí habíamos contado solamente 12, ¿no? Dijimos dos huesos nasales, dos cigomáticos o malares, dos maxilares, dos lacrimales, dos cornetes nasales, un hueso gómer y la mandíbula, y hasta aquí llevábamos solo 12. Entonces, hay dos huesos que forman parte del esqueleto de la cara que no podemos ver en esta vista frontal. Entonces, son dos huesos que se encuentran más bien al interior de la cavidad oral y son pues precisamente los huesos que forman al paladar duro. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte superior de la cavidad oral, en el techo o el cielo de la boca, encontramos a dos huesos que también pues, son precisamente pares, ¿no? Entonces hay dos palatinos, ¿sí? Que se van ramificando de la línea media. Entonces estos dos, ¿sí? Forman, perdón, completan a los últimos dos huesos para los 14 de la cara. Y repito, sí, aquí tenemos estructuras que asemejan ser hueso, pero recuerden, no son hueso, ¿sí? Los dientes no son hueso, lo único que se le puede asimilar es el esmalte. ¿Sale? Bueno, entonces ahí está, 14 huesos en la cara. Y dijimos que en el oído, a nivel del oído interno, pues hay tres, ¿sí? Entonces tenemos tres huesos, ahí los podemos ver delimitados. Tres huesos bien pequeñitos, de hecho los más pequeños de todo el cuerpo, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Por su nombre. Entonces, estos huesos están en contacto con el canal auditivo y la membrana timpánica, o el tímpano, pues, para percibir o recibir, mejor dicho, a las vibraciones sonoras que produce el sonido y transmitir esas vibraciones desde la membrana timpánica, que podemos ver aquí, ¿sí? Desde la membrana timpánica hasta el nervio vestibular, ¿sí? Recuerden que el séptimo par craneal tiene mucho que ver con la audición, tiene que ver con el equilibrio también, porque miren que está en relación con la cóclea, está la porción coclear de ese nervio, y por acá vamos a ver las fibras que reciben más bien el estímulo del sentido especializado de la audición. Entonces, las vibraciones sonoras entran por el canal auditivo, ¿sí? Chocan con la campana timpánica y esas vibraciones son transmitidas del tímpano por estos huesos hacia el nervio auditivo, ¿sí? Bueno, el nervio vestíbulo coclear, el par número 7, que en su porción vestibular va a recibir el estímulo sonido. Entonces lo va a enviar al área de asociación auditiva y nosotros vamos a recibir ese estímulo de la audición, ¿no? Entonces son tres huesos de lateral a medial, porque recuerden que estos son laterales. De lateral a medial tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Por su forma, ¿sí? Por la forma que tienen. Entonces por acá, ¿sí? Tenemos esos huesos. ¿Cómo se llaman los tres del oído? Son, a ver, vamos a ponerle aquí los nombres. De lateral a medial, recuerden, el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Entonces, a este luego también se lo pueden encontrar como el incus, ¿sí? También algunos autores le llaman incus, ¿sí? Por sus formas. Vean que tiene pues, precisamente la forma de un martillo. Tiene una porción aplanada, ¿sí? Como un yunque, precisamente, un pedazo de metal, y como un estribo. Sí, saben que no es que es un estribo, ¿no? En la parte de una silla de montar es donde pues, ustedes pondrían sus pies. Entonces, esos son los tres huesos del oído. Recuerden, de lateral a medial, martillo, yunque y estribo. ¿Sale? A ver, cuando nos aseamos el oído, el hisopo puede llegar hasta la membrana. Sí, llega a la membrana timpánica. Por eso es bien delicado, ¿eh? Usar hisopos para limpiar los oídos no es muy recomendable. Porque primero, limpiar los oídos, pues no es algo que se tenga que hacer. O sea, pueden hacerlo con un poco de agua, nada más, y en la parte más exterior, y ya, hasta ahí. No es necesario quitar todo ese serum que sale del oído, porque por algo está ahí, ¿no? Ya ven que en la, ¿qué clase?
Bueno, no sé si ya se los platiqué, pero en alguna vez les platicaba, ¿no? Que las vibrisas, los pequeños folículos pilosos, los pequeños pelitos, pues, que están en la porción vestibular de la cavidad nasal, pues, por algo están ahí, ¿no? Son una barrera física para evitar la entrada de cuerpos extraños. Por algo están ahí y no tenemos que quitarlos. Igual, este serum o este sebo que se acumula en el canal auditivo, también por algo está ahí. ¿Sí? Entonces, pues si se van a asear con un hisopo, pues nada más hacerlo en la parte superficial, ¿no? Ahora vamos a revisar. Si se van a asear, o sea, nada más aquí, no metan todo el hisopo hasta acá, porque pueden sí dañar a la membrana timpánica. Y un daño en la membrana timpánica es gravísimo, ¿eh? Bien, bueno, no gravísimo como para poner en riesgo su vida, pero sí grave como para poner en riesgo su audición o su equilibrio. Luego ya ven que muchas lesiones a nivel de la membrana timpánica desencadenan una condición conocida como vértigo, ¿sí? Entonces no la vayan a lesionar, no se hacen hasta acá, ni siquiera es necesario, chicos, ¿sí? Pero pues sí, sí lo puede dañar, contestando la pregunta. El oído externo, ¿de qué está compuesto? O sea, el pabellón auditivo, bueno, pues su función más externa, pues es un epitelio escamoso queratinizado, piel, ¿sí? Y en el interior encontramos tejido conjuntivo denso y regular, todo esto que vemos por aquí, ¿sí? Fibras de colágeno, fibras elásticas, de hecho es cartílago elástico, y pues aquí podemos ver tejido adiposo. Entonces, este pabellón auditivo, el oído externo, es piel y tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces aquí vemos fibras de colágeno, pero sobre todo, mira, esto es cartílago elástico. ¿Sí? A ver, ¿qué sería lo más adecuado para limpiar los oídos? Pues como les decía, nada más un poquito de agua, o sea, cuando se están bañando, tomen un poquito de agua, sin jabón, ni siquiera es necesario jabón, y limpien, o sea, hagan una pequeña presión, hagan así como una pequeña presión aquí, y ya, con eso, ¿sí? Porque les digo, el serum, el sebo, las glándulas seromucosas, secretan una sustancia necesaria que sirve como una barrera química para evitar, perdón, la entrada de patógenos. ¿Sí? Entonces, pues, con pura agua, no es necesario más. A ver, a mi hermano lo dejaron sordo porque le hicieron una broma con un hisopo. Sí, porque, a ver, otra vez, ¿cuál es la función de la membrana timpánica, de esta pequeña capa de tejido con recibir las ondas sonoras, ¿sí? Porque recuerden que el sonido es una onda, ¿no? Entonces, esas ondas sonoras llegan aquí a la membrana timpánica y la hacen vibrar, ¿sí? Hacen vibrar esta membrana timpánica. Esta vibración, ¿sí? Hace vibrar también a estos huesos, por eso esta forma, ¿sí? Recuerden que este es como un martillo, entonces, ¿qué hace? Va de lateral a medial haciendo así como movimientos hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro, mejor dicho, y golpea al yunque, ¿sí? Entonces este vibra también y esta vibración se transfiere al estribo, ¿sí? Que hace vibrar también a este líquido que se encuentra en la porción vestibular del oído interno para pasar esa vibración al nervio vestibular, ¿sí? Que va a terminar pues precisamente en el área de asociación auditiva de la corteza cerebral. ¿Para qué? Bueno, pues para reconocer el sonido o para conocer un nuevo sonido, para formar pues un nuevo punto sináptico, ¿no? Entonces, pues sí, si se perfora la membrana timpánica, se rompe toda esta cadena de vibración y entonces ya no hay audición, ¿sí? Entonces, pues sí, perforar la membrana timpánica significa ya perder la audición. Que claro que se puede reparar por un método quirúrgico, ¿verdad? Sí se puede reparar, pero pues eh, lo dejaron solo de un lado. Bueno, ¿qué es lo que se siente como hueso, pero no es hueso? O sea, me toco el oído y siento, ¿cómo? A ver, no entiendo. Este, ¿te refieres a acá en la parte exterior o en la parte interna? Ah, acá afuera, no, no es hueso, es cartílago, ¿sí? Recuerda que el cartílago, a ver, aquí, es cartílago hialino, sí, pero predominan las fibras elásticas. Entonces, no, no es hueso, es cartílago. Está duro porque pues, es cartílago, ¿sí? Pero no, no es hueso, es cartílago. Y repito, es cartílago elástico. Ustedes recuerdan la característica de las fibras elásticas, ¿no? Que las podemos deformar y pueden regresar a su
su forma regular. Entonces, no, no es hueso. Está duro porque es cartílago y hialino, pero también por ahí hay fibras elásticas. No, no es hueso, ¿sí? Es cartílago. O sea que no tiene la capacidad para regenerarse por sí sola, pues sí, sí tiene la capacidad, pero pues no, no se va a regenerar por completo, ¿sí? Este, les recuerdo que aquí todo esto sigue siendo epitelio queratinizado, entonces está formando una barrera con el interior y el exterior. Aquí adentro se regenera fácilmente el cartílago, pero aquí no es tan fácil, ¿sí? Bueno, a ver, con razón tengo vértigo. ¿Por qué? ¿También tienes un daño en la membrana timpánica? Porque les digo, el vértigo tiene mucho que ver también con esto, ¿sí? Porque recuerdo que aquí está la cóclea, ¿sí? Que nos da la propiocepción, ¿no? O sea, la percepción de nuestra propia posición, o sea, cómo estamos parados o si nos estamos moviendo o si, no sé, ¿no? Entonces, pues también un daño a la cóclea, no necesariamente también a la pánica en la cóclea, pues puede sobreestimular ese estímulo de propiocepción. Entonces, si yo doy una vuelta así despacito, la cóclea lo va a sobreestimular, lo va a exagerar, pues como si estuviera dando muchas vueltas, ¿no? O si no estamos conscientes del movimiento que estamos llevando a cabo, bueno, pues la cóclea sí, y se lo está enviando al cerebelo, ¿verdad? Y entonces el cerebelo va a determinar que estamos llevando un movimiento, pero nuestra corteza cerebral no, y bueno, precisamente, miren, me dicen por acá, de hecho, el oído también es un factor importante. Cuando nos mareamos en un viaje, sentimos que estamos avanzando, pero nuestro cuerpo está inmóvil y ahí entra el oído como reconocimiento del movimiento. Exactamente, lo que les decía hace un momento, ¿no? Recibe el estímulo, sí, de que nos estamos moviendo, pero la corteza cerebral no, porque no vemos ese movimiento o no estamos conscientes. Entonces ahí hay como que un relajo. El cerebelo dice que nos estamos moviendo por el estímulo del nervio coclear, pero la corteza cerebral por la cuestión visual no, y entonces ahí ocurre esa condición de mareo, ¿no? A ver, yo tenía vértigo porque me hicieron un lavado de oídos y me senté. Ah, no, pero me hicieron un lavado de oídos. Mm, vértigo, probablemente no por una lesión, sino por ¿cómo te digo? No deformación, sino un reacomodo inestable de estos huesos. Entonces, un lavado de oídos, pues sí, va a empujar la membrana timpánica y va a reordenar estos huesos. Sí, se resuelve también con esos procedimientos. Entonces, las partes exteriores que se sienten duras en el oído es cartílago, sí, es cartílago, no es hueso. Recuerden, ¿eh? Que el hueso, ¿qué dijimos que es? El hueso es cartílago y hialino, ¿sí? Pero osificado. ¿Qué es esto? También un cartílago hialino, pero este no se osificó, ¿sí? Entonces este se queda nada más como un cartílago. No es hueso, es cartílago. Nada más que recuerden también cuál es la característica del cartílago hialino, que es muy rígido, ¿sí? ¿Y cómo se puede dañar la cóclea? Me dicen por acá. Cóclea, ¿eh? Se escribe, sí, ay, se escribe cóclea, ¿sí? Principalmente por traumatismos, ¿sí? O sea, por golpes, ¿sí? Golpes muy fuertes pueden dañar a la cóclea o también por infecciones. También infecciones pueden dañar a esta estructura porque recuerden que hay esto, miren, esto que estamos viendo aquí, esto se conoce como trompa auditiva o canal auditivo interno o simplemente hay trompa de Eustaquio. Y recuerdan qué conecta esta trompa, o bueno, con qué conecta esta trompa de Eustaquio con la nasofaringe, ¿sí? Entonces hay una conexión directa entre la nasofaringe y vean, el oído medio, ¿sí? Entonces una infección también puede llegar a dañar la cóclea y producir un sobreestímulo de este nervio, ¿sí? Entonces se puede dañar por traumatismo, se puede dañar por infecciones o se puede dañar también por presión aumentada cuando cambian de presión, ¿no? Por ejemplo, no sé, se han subido a un avión y han sentido como que se les tapan los oídos, es precisamente por la presurización que tienen las cabinas de los aviones, ¿no? Y luego se bajan y sienten que se les destapan, ¿no? Porque bajó la presión. Entonces, si ese cambio de presión es muy dramático,
puede dañarse también la cóclea, así como si se estuviera haciendo una explosión aquí adentro, y eso también puede dañar. Pues hay muchos factores, ¿no? Pero es cierto que si te perforas el cartílago pequeñito que tenemos como afuera del oído, ayuda a la migraña, porque no, eso no es verdad. La migraña no se conoce en realidad cuál es su etiología, pero no se ha visto que hay no hay una relación entre eso. Pero bueno, este, podríamos hablar muchísimo más de esto. Estoy atorando y ya me estoy quedando así en algo que no, ¿verdad? Entonces, en el oído, tres huesos, ¿sí? Recuerden que son bilaterales, entonces son seis, ¿sí? Perdón, tres en el oído derecho y tres en el oído izquierdo. Luego, nos tomamos un tiempo ya ven que en la clase de los nervios craneales, pues casi que nomás hablamos de dos, ¿no? Entonces, luego nos tomamos un tiempo para hablar de eso de los demás nervios craneales y hablamos largo y tendido de eso del vértigo y de la audición y de los mareos, del cerebelo y todo eso. ¿Sí? Pero ahorita estamos pues con los huesos. Entonces, huesos en el oído, tres: martillo, yunque y estribo. Listo. Y bueno, pues terminamos, perdón, con los huesos de la cabeza, ¿sí? Quiero decir cráneo, cara y oído. Listo. Ahora vamos con con el esqueleto del tronco. Y ahí vamos a encontrar la columna vertebral y vamos a encontrar al tórax, ¿sí? Entonces vamos con la caja torácica primero. Y lo mismo, está el texto, pero mejor vamos a verlo por acá. A ver, vuela en un elevador, hablando sobre el mareo, ¿no? Eh, en el A ver, eso también ocurre, la enfermedad de un resfriado común, también hay comunicación y sí puede pasar el agente patógeno hacia el oído medio, sí. ¿Y por qué cuando pasas saliva se te destapan? Ah, eso es bien interesante. Ay, me voy a regresar poquito por acá al cráneo, ¿no? Y aquí, vean cómo el hueso maxilar, ¿sí? Está, está articulado con el hueso temporal y a la vez estos dos huesos están relacionados con el canal auditivo. Entonces, al pasar saliva, al hacer la deglución, estás moviendo a la lengua, estás moviendo algunos músculos que están articulados al hueso maxilar. Entonces, el hueso maxilar empuja hacia atrás, ¿sí? Se retrae y esa retracción mueve a los huesos del oído. Pues, también movilizan aire y pueden destapar el oído, ¿sí? Pero es por eso. A ver, entonces estábamos acá con la caja torácica. A ver, en la caja torácica dijimos que encontramos 25 huesos, ¿sí? Suenan como muchos, pero otra vez la mayoría de ellos son pares y están clasificados de forma bien simple, ¿sí? 25 huesos. Aquí podemos ver que la mayoría de estos huesos son bilaterales, me refiero a las costillas, ¿sí? Entonces, pues pueden ver que hay 12, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete costillas verdaderas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí siete costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman verdaderas? Fíjense que la costilla está formada por un hueso plano, ¿sí? Aquí predominan tanto el eje longitudinal como el transversal, ¿verdad? Son huesos planos, pero terminan en un cartílago, ¿sí? El cartílago esternocostal, ¿sí? Porque están articulados precisamente al esternón y a la costilla. Entonces hay un cartílago esternocostal. Fíjense cómo el cartílago esternocostal de las siete primeras costillas sí articulan directamente con el esternón. Por eso se llaman verdaderas, porque sí hay una articulación con este hueso. Luego tenemos una, dos y tres costillas falsas, ¿sí? Tres costillas falsas. ¿Por qué se llaman falsas? Porque estas no están articulando con un hueso, estas están articulando con el cartílago esternocostal de la última costilla verdadera. Entonces no llegan hasta el esternón, llegan a la séptima costilla. Y luego tenemos otras dos. Ahí tenemos una
Y dos, que pues en realidad ya no se articulan a nada, ya no se articulan ni al esternón, ni a los cartílagos esternocostales de alguna otra costilla, ¿no? Entonces a estas se les denomina flotantes, entonces son dos flotantes. ¿Sí? Decíamos que son bilaterales, se encuentran pues cada una a cada lado de la línea media. Entonces 7, 3, 2 son 12 costillas en total. Son bilaterales, son 24. Y el último, pues es el esternón. Sí, el esternón que se encuentra pues directamente sobre la línea media, ¿no? En individuos pues anatómicamente correctos, porque vamos a ver que hay variaciones anatómicas en las que el esternón puede estar desplazado más hacia un lado, hacia otro, ¿sí? Entonces, en individuos anatómicamente correctos está directamente sobre la línea media, ¿verdad? Pero hay algunos otros individuos en los que se puede desplazar más hacia algún lateral. Entonces tiene que estar directamente sobre la línea media. ¿Sale? Entonces esos son los 25 huesos de la caja torácica. ¿Sí? A ver, déjenme ver por acá. ¿Qué es lo que se daña o por qué oímos un sonido adentro del oído? Pues no es que sea un daño, ¿sí? No es ningún daño. Es pues precisamente el sonido de la circulación sanguínea, ¿sí? O sea, tú percibes esa, esa vibración, la percibes porque pues, hay fricción, ¿no? Entre los vasos sanguíneos, hay fricción entre los músculos, pero no es como tal un sonido, es una vibración. Entonces lo percibes y ese como zumbido, ese pequeño sonido que alcanzamos a escuchar aunque estén bloqueados, es eso, el sonido de la circulación. O bueno, no el sonido, la vibración de la circulación. ¿El rap de los huesos sirve? La verdad nunca lo he escuchado. Ahorita lo escuchamos y les digo si sí o no. Cuando vamos de viaje en un carro, por ejemplo, y se nos tapa el oído es por la presión, ajá, es lo mismo de lo que les hablaba ahorita, aunque no es una variación, perdón, tan significativa, pues también llega a pasar. También se destapan cuando bostezas por lo mismo, ¿sí? Por el movimiento del maxilar, perdón, de la mandíbula y el temporal. A ver, cuando las mujeres se operan y se quitan las tres costillas, ¿son las falsas? Ajá. ¿Las costillas tienen un nombre específico o solo se les identifica como una, dos y tres? No, no tienen ningún nombre específico. Se les puede denominar, pues, primera costilla verdadera, segunda costilla verdadera, tercera o así. Y acá primera falsa, tercera falsa o primera flotante o segunda flotante. ¿Sí? A ver, ¿y cómo es eso de que el hombre tiene una costilla menos? No, no tiene ninguna costilla menos. Tenemos las mismas. Bueno, o sea, es que esto, sí. Bueno, vamos a ver primero. Fíjense que les decía, las costillas están articuladas o al esternón o a los cartílagos esternocostales o a nada en su porción anterior, pero en su porción posterior están articuladas a las vértebras torácicas, ¿sí? Fíjense que están articuladas a las vértebras torácicas. Entonces, del proceso perdón, del proceso lateral de las vértebras torácicas, surge una pequeña proyección, precisamente esta, ¿sí? Entonces, en las mujeres suele ser un poco más larga, ¿sí? Y aparenta ser una costilla más. Entonces, no es que tengamos una más o una menos, es simplemente que por esas variaciones, eh, algunas mujeres, bueno, las mujeres en general, pues tienen este proceso lateral un poco más pronunciado que los hombres. Entonces, es por eso, ¿sí? Bueno. ¿El esternón lo comprenden tres huesos? No, no lo componen. A ver, qué bueno que mencionas eso, porque quiero hablar al respecto y aquí es donde quiero ver las variaciones, donde les quiero hablar de las variaciones numéricas que tienen algunos autores. Bueno, ahí está. Los 12 huesos, perdón, los 25 huesos de la caja torácica, 25, ¿sí? Ahora, si nosotros habláramos de que son tres huesos en el esternón, no serían 25, ¿sí? Serían más bien 27. Y no, no son tres huesos, son tres partes, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo el esternón, que está formada por un manubrio, un cuerpo, ¿sí? Y un proceso sifoides, ¿sí? O apéndices sifoides. Ah, a propósito de eso, también.
bibliografías más actualizadas han cambiado este término de apéndice, ¿sí? Por proceso. ¿Sí? Entonces ya no se le llama apéndice, es el término proceso. ¿Por qué proceso? Bueno, porque se proyecta hacia alguna dirección. En este caso, esta pequeña porción se proyecta hacia inferior, entonces mejor el término proceso. Ya no, apéndices sigmoides, no, procesos sigmoides. Bueno, entonces está formado por tres porciones, pero no es que sean tres huesos, ¿sí? Y entonces, pues escúchenme bien aquí. Recuerden, ¿sí? Recuerden que los huesos son cartílago y alino, ¿sí? Los huesos son cartílago y alino. Y ese cartílago y alino se satura de sales inorgánicas, sobre todo el fosfato de calcio, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí son fibras de cartílago y alino longitudinales. Entonces, estas fibras de cartílago son, pues, fibras de colágeno, ¿sí? Son colágeno, pues. Entonces, este colágeno se va saturando de sales de fosfato de calcio. Recuerden, fosfato de calcio, ¿sí? En un proceso que se llama mineralización u osificación, ¿sale? Entonces, durante nuestro desarrollo embrionario, vamos a ver que estas estructuras se van osificando de un extremo a otro. Entonces se osifica primero el manubrio y el proceso sigmoides y finalmente el cuerpo. Entonces, durante nuestro desarrollo embrionario, cuando todavía somos embriones, el esternón aparenta estar formado por tres huesos, ¿sí? Aparenta estar formado por tres huesos, no es que esté formado por tres, ¿sí? Luego, ya en el momento del nacimiento o en los primeros meses después del desarrollo neonatal, pues vemos que este hueso se ha osificado por completo. Aparenta ser tres huesos durante el desarrollo embrionario, pero no es que sean tres, es que se van osificando en varias porciones, ¿sí? De extremo a extremo. Primero el manubrio y el apéndice sifoides y finalmente el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso algunos autores nos dicen que son tres huesos, pero es que no son tres, son tres porciones o tres niveles de osificación. Y eso es algo que también les quiero aclarar en la columna vertebral. Vamos a esto para que quede un poquito más claro. Entonces, espero que se haya resuelto esa duda. No está formado por tres huesos, tres porciones, ¿sí? Aparenta ser tres huesos durante el desarrollo embrionario, pero no son tres, ¿sí? Es uno solo y ya en el momento del nacimiento se supone pues que ya tiene que estar completamente osificado, ¿de acuerdo? A ver, cuando retraigo mis escápulas y mi pecho se estira, a veces truena, pero no sé qué será porque nunca me había pasado antes. Es que mira, nuestros huesos están articulados generalmente por cartílagos, ¿sí? Y hay algunos huesos que requieren una cápsula articular, ¿no? Entonces, esa cápsula articular o esa cápsula sinovial contiene un líquido sinovial que rellena parcialmente esa cápsula. Quedan espacios vacíos que forman burbujas de aire y el desplazamiento de esas burbujas de aire es lo que escuchamos como que truenan pues los huesos. En la columna vertebral no hay cápsula sinovial, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo acá, miren. En la columna vertebral lo que hay es más bien cartílago articular, ¿sí? Y ese cartílago articular está formado por fibras, ¿no? Que dejan espacios vacíos, también de aire. Entonces, cuando nos truena la espalda, cuando nos truena el pecho, ¿sí? Son precisamente esos cartílagos que quedan aquí entre estos huesos. También por acá, mira, entre las costillas y el esternón, dijimos que hay un cartílago fibroso, ¿no? Entonces, este cartílago también llega a desplazar esas burbujas de aire, ¿sí? Y es lo que nosotros escuchamos como que truenan, pues, los huesos. Entonces, es completamente normal, no pasa nada. ¿Qué más? Entonces, ¿solo se pueden quitar las dos falsas o las verdaderas también? Pues no se pueden, no deberían, no se, no se las quiten, ¿sí? Por algo están ahí, aunque hay evidencia que muestra que las costillas falsas luego llegan a causar más problemas, ¿sí? Luego llegan a causar más daño que la propia protección que brindan. Por ejemplo, en un traumatismo de compresión,
las costillas falsas al no estar articuladas, pues pueden penetrar algún órgano, ¿sí? Y pues causan más daño del que evitan, ¿no? Entonces, pues, no se las quiten, pero sí tengan mucho, ¿no? A ver. Flotantes, dije falsas, ¿verdad? Perdón, dije falsas, sí, las flotantes. Entonces, lo mismo al tronarse los dedos. Sí, cuando nos tronamos los dedos es lo mismo. Ahorita vamos a hablar de eso de la cápsula articular y van a ver a qué me refiero. ¿Sí? ¿Qué daño causa quitárselas? Pues ninguno, ¿sí? Ningún daño. Pero pues como les he venido diciendo desde el principio, si esas estructuras anatómicas están ahí, es por algo, ¿sí? Tienen su función. Por ejemplo, si quitamos estas dos costillas, recuerden que los riñones están más o menos a nivel de T12, perdón, T11 y L1, entonces quedan descubiertos, ¿sí? O el vaso en la porción lateral o el hígado también en su porción posterior. Entonces no causa ningún daño, pero por algo están ahí, ¿no? Por algo Diosito nos hizo así. Bueno, vamos entonces con la columna vertebral para también aclarar esa cuestión, ¿no? Del número de vértebras. Eh, en la columna vertebral tenemos 26 huesos, ¿sí? Escuchen bien, 26, porque luego hay autores que nos dicen que son 33. Y no es que sean 33, es el mismo caso que hablábamos hace un momento, ¿sí? Ahorita les voy a explicar. Entonces, la porción cervical cuenta con 7 vértebras, ¿sí? 7 vértebras que nosotros vamos a denominar C1 a C7, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sería C1, aquí estaría C2, aquí estaría C3 y así hasta acá, ¿no? Resulta que C1 y C2 son las únicas vértebras de todo el cuerpo, las únicas vértebras de toda la columna vertebral que tienen nombre. A C1 le llamamos atlas, ¿sí? Y a C2 le llamamos axis, ¿sí? C1 porque pues es la que sostiene al cuello, así como Atlas sostiene a todo, han visto, ¿no? Que sostiene a a toda la tierra, ¿no? De los mitos griegos. Y axis porque es el que permite el giro de la cabeza, el giro lateral o el giro medial, ¿sí? Entonces, o la rotación externa, la rotación interna. Entonces, C1 y C2, ya C3, C4 y hasta C7 no tienen denominaciones, solo estas dos, Atlas y Axis. Atlas porque sostiene toda la cabeza y Axis porque es el que permite el giro, ¿sí? Entonces, pues les vamos denominando nada más así, C1, C2, C3, C4, hasta C7. Entonces, la porción cervical tiene 7 vértebras. La porción torácica cuenta con 12 vértebras. Entonces a estas las vamos a denominar de T1 a T12, ¿sí? De T1 a T12. ¿Sí? Haciendo referencia a vértebras torácicas. Hay autores que le llaman también vértebras dorsales y le ponen D1 a D12, lo mismo, ¿sí? Entonces, pues aquí las vamos numerando también, ¿no? T1, T2, T3, y bueno, ahí lo vamos numerando hasta T12. Luego la porción lumbar cuenta con 5 vértebras, ¿sí? Que es de L1 a L5, ¿sí? Son solamente 5 vértebras. Y lo mismo, L1, L2, L3, L4 y es este L5. Y la porción sacrocoxígea, ¿sí? Que consiste en el hueso sacro, un solo hueso, ¿sí? Y el hueso coxígeo, un solo hueso, ¿sí? Solo uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos son? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, ¿sí? Un sacro y un coxígeo son 26 huesos, ¿sí? 26 huesos. Ahora, hay autores que nos dicen que hay 33. Vamos a explicar en un momento por qué. Me dicen, la escoliosis en la columna vertebral es una desviación de la porción torácica. Ajá. Eh, es más común en la porción torácica porque es la más larga, sí, y la más delgada. Pero sí puede ocurrir también a nivel cervical o a nivel lumbar. Sí, por ejemplo, aquí tenemos las llamadas, esta sería una lordosis,
¿sí? Que es una posteroversión, ¿sí? O la sifosis, que es una anteversión, ¿sí? Las lordosis son precisamente una desviación hacia lateral o hacia medial, ¿sí? Entonces, esas lordosis, pueden ocurrir, sí, más comúnmente aquí en la porción torácica, pero en algunos individuos ocurre en la porción cervical, muy, raramente, o en la porción lumbar. Es muy raro que ocurra, pero principalmente en la torácica. ¿Por qué? Pues porque es la más larga, ¿sí? Bueno, entonces pasa. Ahora vamos a explicar, pues, por qué. Fíjense, ¿cuántos dijimos que son aquí? 26, ¿sí? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxígeo, nada más. Hay algunos autores que nos dicen que son 33, ¿sí? 33 huesos, pero no son 33 huesos. Vamos a verlo por acá, ¿sí? Aquí tenemos al hueso sacro, ¿sí? Y podemos ver evidencia de que estaba formado por 5 vértebras, ¿sí? Estaba cuando durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Como lo platicábamos hace ratito, durante el desarrollo embrionario sí eran 5 vértebras, pero lo mismo que platicamos hace un momento, vamos madurando ese desarrollo embrionario y nuestras fibras de colágeno que forman a estos huesos se van osificando, ¿sí? Y van soldando para formar un solo hueso. Entonces, otra vez, sí, durante el desarrollo embrionario eran 5 vértebras, sí, durante el desarrollo embrionario, porque en el paciente adulto se trata de un solo hueso. Entonces tenemos, pues, como les digo, la evidencia de que se tratan de vértebras, porque vean que podemos ver precisamente los orificios intervertebrales o forámenes intervertebrales que corresponden a una, dos, tres, cuatro, 5 vértebras. Sí. Entonces, repito, durante el desarrollo embrionario eran 5, ¿sí? Ya en el paciente adulto perdón, es solo uno. Y lo mismo con el hueso coxígeo. ¿Sí? Durante el desarrollo embrionario eran 4 vértebras que no estaban osificadas, ¿sí? O que todavía pues no habían soldado. Ya en el paciente adulto, fíjense que es un solo hueso, ¿sí? Entonces, pues no nos confundamos y pensemos que sí, pues, o sea, porque eran 5 vértebras, son 33, bueno, 5 acá y 4 acá son 33 huesos. O sea, no son 33, son 26. Solamente que aquí soldaron 5 vértebras y aquí soldaron 4, ¿de acuerdo? Y sí, precisamente, muy bien, por acá me dicen, por eso los bebés tienen más huesos, exactamente. Los bebés tienen alrededor de 300 huesos, ¿no? Entonces, es por esto, porque hay algunos huesos que no están completamente osificados, ¿sí? En el desarrollo embrionario se supone que, ya deberían estar bien osificados, pero no, hay muchos neonatos que todavía no terminan de osificar esto. Esto sí es normal, que nacemos con estos huesos, todavía osificándose, ¿sí? Entonces, pues sí, podemos decir que en un neonato son unos 290, 300 huesos, ¿sí? Y es por esta razón. Pero ya en el paciente adulto definitivamente es un solo hueso, ¿sí? Y ya han soldado todos, sí, ya se osificaron pues todos. ¿Es por eso que los bebés no pueden caminar ni sostenerse bien? No necesariamente, sí, no necesariamente, porque no han adquirido todavía el estímulo, ¿no? Todavía no están sometidos a eso. Pero pues sí hace una columna vertebral un poquito más endeble. ¿Para qué sirve la colita de serpiente? O sea, el hueso coxígeo, pues. A ver, para que no se nos pase el nombre. Este, este de aquí es el hueso sacro. Este es el hueso sacro. Y este es el hueso coxígeo. ¿Para qué sirve el hueso coxígeo? Para articular al hueso pélvico, la columna vertebral, ¿sí? Para que no haya una anteversión del- de la columna vertebral o una retroversión de la pelvis. Ahorita vamos a ver qué me refiero con eso. El hueso coxígeo sirve como punto de articulación entre la columna vertebral y el hueso pélvico. ¿Sale? ¿Los bebés aún no están 100% desarrollados? No. ¿Cómo se unen cada vértebra con una con la otra? Ahorita lo vamos a ver.
¿El coxis era una cola en nuestros antepasados? No, 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 porque, a ver, chicos, para algo están las técnicas genéticas que se utilizan en la actualidad, ¿no? Y gracias a esas técnicas genéticas nosotros hemos comprobado que no venimos de primates, ¿no? O sea, de monos, ¿no? Somos una propia raza, una propia especie, ¿sí? Somos una especie aparte de esos primates. Entonces, no es que hayamos tenido una cola hace millones de años, no. Este, solamente son vértebras que no se alcanzaron a osificar, ¿sí? Entonces, para eso está la PCR, ¿sí? Y esa PCR nos ayuda a comprobar que no venimos de los monos, somos nuestra propia especie y no, esto no es un vestigio que haya quedado de una cola, tiene su función y como les digo, su función es evitar la anteversión o la retroversión de la columna vertebral o del hueso pélvico, ¿sí? Ahorita lo vamos a platicar, ¿eh? Ahorita lo vemos. ¿Qué no gracias al hueso coxígeo es porque sale la teoría? No, no, no. Esa, a ver, chicos, ya estamos en el siglo XXI, por favor. Ya, esas hipótesis ya fueron completamente descartadas, ¿no? Les digo, para eso tenemos las técnicas genéticas actuales, ¿sí? Antes, cuando no conocíamos de genética, sí pensábamos que esto era como una colita, ¿no? Pero no es, ya lo hemos comprobado. ¿Con qué articula el hueso coxígeo? Ahorita lo vamos a ver. Cuando veamos a la cintura pélvica, vamos a ver con qué articula, ¿sí? Bueno, entonces, pues chicos, yo creo que ya queda claro, ¿no? Que la columna vertebral está formada por 26 huesos, no por 33. Ahora, ¿cómo les digo? Hay doctores, les van a tocar doctores de anatomía que a fuerzas les van a decir, sí, son 33, ¿sí? Entonces ustedes díganle, sí, 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 son 33. Y ustedes van a saber que, pues sí, el hueso coxígeo, perdón, el hueso sacro estaba formado por 5 vértebras, ¿sí? Pero es un solo hueso. Y el hueso coxígeo estaba formado por 4, estaba, ¿sí? Formado por 4, pero se osificó y terminó siendo un solo hueso. Entonces, tengan las dos versiones, pues, porque hay doctores que sí les van a preguntar por qué son 33 y hay otros que les van a decir que son 26. Ya saben por qué, ¿sí? Espérenme un poquito, ¿eh? Y bueno, como les decía, las vértebras son huesos completamente irregulares, porque si se fijan no tienen ninguna morfología, como planos, como largos, como cortos, ¿no? Aquí podríamos decir que este es un hueso corto. Ahorita vamos a ver por qué corto, porque parece plano, ¿eh? Pero es corto, ¿no? Entonces, pues no, es un hueso irregular porque es un solo hueso. Entonces, sí podemos dividir en un cuerpo vertebral, en un arco vertebral y en los procesos transversos o el proceso espinoso. Ojo con los términos, ¿eh? Procesos. Antes se les llamaba apófisis, ¿sí? Pero como les digo, el término ya se ha actualizado y se prefiere el término proceso, ¿sí? Bueno, entonces, sobre las articulaciones de las vértebras, me gustaría profundizar muchísimo para que ustedes me entendieran qué onda con eso de los forámenes intervertebrales, de donde salen los nervios raquídeos, o el orificio medular, donde está la médula espinal, pero nos tardaríamos demasiado, ¿no? Y ya se nos está acabando el tiempo, no me había fijado. Yo creo que esto lo vamos a dejar para una siguiente clase porque nos falta el esqueleto apendicular, ¿sí? Y sí nos vamos a echar mucho. Miren, aquí está lo que les decía sobre el hueso sacro y el hueso coxígeo, ¿no? Cómo sirven como punto de articulación con el hueso pélvico. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, chicos. Sí, ya vimos todo lo que tiene que ver con el esqueleto axial. Entonces nos falta ver el esqueleto apendicular. Esto lo dejamos para otra clase, pero de otro seminario, porque mañana vamos a ver algunas clases que nos faltaron para los chicos de Zamora que no están con hoy, que no están con nosotros hoy, perdón. Entonces, esto lo dejamos para otro seminario. ¿Sale, chicos? Entonces, pues vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Ya saben que la presentación que usamos hoy la vamos a encontrar en el grupo. Así que les dejo, como siempre, el enlace para que en caso de que todavía no estén en el grupo se puedan unir y puedan checar la presentación. ¿Sale?
Ya en otra clase terminamos esto, ¿sí? Entonces, pues les dejo la presentación en el grupo, les dejo el enlace del grupo en el chat y pues ya saben, muchachos, la recomendación de siempre, lean, ¿sí? Lean todos los días, lean todo el día, lean hasta que ya no puedan más y sigan leyendo porque de eso se va a tratar su carrera.